Hoy inician clases en más de 8,000 escuelas de la Ciudad de México y 95,000 en el resto de los estados afectados por los sismos. Este es un proceso que vamos a terminar en la mayoría de las entidades, todavía precisamente en el caso de Morelos, que se empezó un poco más tarde. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informa que hoy terminará la revisión de escuelas en 8 estados. Hoy es un México que está de pie, que tiene actitud, que tiene interés. Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad es la gran fortaleza de México. El presidente Enrique Peña Nieto hace un reconocimiento a rescatistas que salvaron vidas tras el sismo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advierte que se castigará a quienes engañen a los damnificados. El INE aprueba 40 registros a aspirantes para candidatos independientes. Margarita Zavala recibe su constancia para empezar a recabar firmas. El PRI afirma que el Consejo Político será el encargado de definir el método de selección de su candidato. La iniciativa privada rechaza la propuesta de Estados Unidos de renovar el Telecán cada 5 años. Nosotros seguimos viendo factible seguir estando en la mesa y en la conversación. No caer en la tentación del proteccionismo de sectores, sino más bien vayamos todos juntos en condiciones de competitividad y complementariedad. La Secretaría de la Defensa realiza la 5ª edición del Medio Maratón. El atletismo tiene esa facilidad de que en un evento de ruta puedes encontrarte con atletas que han participado en Juegos Olímpicos. Fallece el diplomático Gonzalo Martínez Corbalá. Elecciones en Venezuela dan la victoria al chavismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana y empezando la semana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte este lunes 16 de octubre del 2017. Espero hayas tenido un excelente fin de semana y, por supuesto, todos ustedes también, así como les deseo un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, la Secretaría de Educación Pública informó que hoy van a retomar actividades más de 8,000 escuelas en la Ciudad de México y 95,000 en el resto de los estados afectados por los sismos. En la capital del país, 8,086 centros escolares de todos los niveles y tipos de sostenimiento obtuvieron el dictamen de seguridad estructural y podrán reanudar actividades. En la Ciudad de México se han revisado más de 4,400 escuelas públicas. Esta cifra incluye 4,315 centros de educación básica, 85 de educación media superior y 21 escuelas de nivel superior, lo que representa 95% de las escuelas en estos 3 niveles educativos. Usted puede consultar las escuelas que regresan a clases en la página www.cep.gov. También el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que hoy concluirá la revisión de las escuelas en 8 estados que se vieron afectados por los sismos pasados. Este es un proceso que vamos a terminar en la mayoría de las entidades, todavía precisamente en el caso de Morelos, que se empezó un poco más tarde, las autoridades locales empezaron un poco más tarde. En el Estado de México, porque es una gran extensión, se va a tardar unos días más, pero prácticamente en todo el país, después de 3 semanas, vamos a concluir la revisión de las escuelas. Estimó que a más tardar, el 6 de noviembre, regrese a clases el 100% de la plantilla escolar, incluyendo los alumnos que serán reubicados debido a que sus planteles sufrieron daños estructurales. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó la primera de las 90 casas antisísmicas que se construyeron en el pueblo de Santa María Xochiac, en la delegación Álvaro Obregón. En un recorrido realizado por la zona afectada tras el terremoto, se supervisaron 4 construcciones donde el material utilizado es concreto,
Se hizo mecánica de suelos y se colocó un armado de varilla resistente a los sismos. Mancera dijo que la reconstrucción de los inmuebles colapsados va a continuar sin importar el tiempo que se requiera y se comprometió a que en 40 días se van a entregar las próximas viviendas. Dijo que van a apoyar a las familias con enseres como refrigeradores, estufas, vajillas y muebles para aquellos que perdieron todo debido al sismo. Casi un mes de que ocurriera el sismo del ya 19 de septiembre y que dejó miles de afectaciones en la Ciudad de México, vecinos de la delegación Cuauhtémoc se reunieron para manifestar su inconformidad sobre el trato que les ha dado en las últimas semanas y exigirle a las autoridades correspondientes actuar conforme a la ley para brindarle seguridad y respeto a sus derechos. La Secretaría de Salud informó que 39 pacientes siguen hospitalizados, 11 de ellos graves, tras los daños provocados por los sismos. Hasta el momento se han atendido 210.913 casos, 158.000 correspondieron a consultas, urgencias y hospitalizaciones y más de 52.000 intervenciones psicológicas. La Secretaría precisó que no se han registrado brotes epidémicos de enfermedades transmisibles en las zonas afectadas por los sismos, a pesar de que las entidades afectadas hubo daños en algunas unidades médicas, se dispone de la capacidad requerida para atender las necesidades derivadas de la contingencia. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia capitalino libró 2 órdenes de aprehensión en contra de Mónica García Villegas. Ella es o era la directora del colegio Enrique Rebsamen, el cual colapsó, como ya todos lo sabemos, el 19 de septiembre. García Villegas es acusada por el homicidio culposo de 26 personas y por el delito de uso de documentos falsos. Le recuerdo que la semana pasada la Procuraduría General de Justicia solicitó a la Interpol emitir una ficha azul en contra de esta directora para evitar que salga del país. En Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto reconoció a todos los cuerpos de búsqueda y rescate que apoyaron tras el sismo del 19 de septiembre. Gracias porque ustedes son quienes me trajeron de nuevo a la vida. A ustedes les debo esa sonrisa. Héroes de casco, overol, guantes y botas. Héroes de uniforme verde olivo de azul y blanco. Héroes con la Cruz Roja por delante, bomberos y topos. Héroes binomios. Ahora con sus uniformes limpios, lucían relajados, algunos con rostros de satisfacción, otros de reflexión. Hoy fueron reconocidos en Palacio Nacional y se les acreditó parte del esfuerzo para que México se levante de nuevo. Hoy es un México que está de pie, que tiene actitud, que tiene interés. Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad es la gran fortaleza de México, pero que el amor por México es la pasión de todos los mexicanos. Con sus manos y conocimiento, ayudaron a rescatar a personas debajo de los escombros y también a víctimas mortales. Guardemos un minuto de silencio por todas las personas, las 471 personas que lamentablemente perdieron la vida. Pero al lado de estos hombres y mujeres institucionales, hubo otros, muchos jóvenes, con nombres desconocidos, pero con el mismo sentido. No importando de quién se trate, se dejaron sentir el apoyo solidario de miles de personas, de voluntarios, que junto con las entidades gubernamentales estuvieron prestos y dispuestos a apoyar sin importar las horas dedicadas a ese trabajo, sin descanso. Para ellos también hubo un reconocimiento. Esta tierra de héroes que están dispuestos a sacrificarse por los demás, porque los sismos tiraron casas, puentes y edificios, pero nunca hicieron que se quebrara el espíritu de solidaridad. A todos les tocó parte del agradecimiento nacional. Rescatistas, binomios como el marino Israel Arauz y la perrita Frida, a los 24 países y los casi 600 brigadistas extranjeros, y sobre todo a la sociedad civil. Para México al Día, Gustavo Castillo. Sin duda un merecidísimo reconocimiento a estos grupos, que sin ellos hubiera sido muy distinta la forma de trabajar y de actuar en estos casos tan trágicos aquí en el país.
En Morelos se realizó una reunión de evaluación de daños por el sismo del pasado 19 de septiembre. En el C5 estatal, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Francisco Márquez, informó que como resultado del censo, ahí en Morelos, más de 15,000 viviendas resultaron con daños, de las cuales 2,716 fueron con pérdida total. Ahora, lo que sigue, se entregará al Gobierno de la República los resultados de este censo, para seguir con las tareas de reconstrucción que se realizará con toda transparencia y actuando de la mano de la sociedad. El gobernador Graco Ramírez aseguró que con los recursos del Fonden se apoyará a la mayoría de los afectados, mientras que el resto serán beneficiarios directamente por el Estado. Nosotros, gobierno del Estado, asumimos el resto y el reto de atender a toda la población que sufrió daño en nuestro Estado. Es un compromiso hecho con las y los presidentes municipales. He consultado a las y los diputados y vamos a afrontar juntos todos este reto para reconstruir Morelos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lamentó que el edificio sede de la Secretaría haya sufrido daños por el sismo. Dijo que continúan a la espera del dictamen oficial de Protección Civil y de confirmarse un deterioro severo, dijo, las instalaciones van a ser derribadas. Lo mismo ocurrió en la PGR. A partir de hoy, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, va a despachar en la sede de la biblioteca de la PGR, que está en la colonia Guerrero, a un lado del Aceido. Esta decisión se tomó luego del desalojo del edificio central ubicado en Reforma 211, afectado también por el sismo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que sigue la entrega de los apoyos a los damnificados por los pasados sismos. Afirmó que no se permitirá que se politice esta situación y que se abuse de los derechos de los ciudadanos y que se castigará a quienes quieran engañar a damnificados que están atravesando una situación difícil. No vamos a permitir que se repita el 85, eso sí. No vamos a permitir que se repita el 85, vamos a actuar con toda energía. Sabemos que hay algunos grupos que quisieron colocar a familias en campamentos, que se sepa que no es una acción del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros no estamos colocando a familias en campamentos, por eso damos ayuda de renta. La iniciativa privada firmó un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia para garantizar que los recursos que donó la sociedad lleguen a los más afectados por el sismo. Para ello habilitó la página www.fideicomisofuerzamexico.com, en donde se dará a conocer contratos, reglas de operación y estados financieros. El INAI y el Consejo Coordinador Empresarial coincidieron en que este acuerdo sienta un precedente hacia el futuro sobre la forma en que se deben administrar los recursos generados a partir de la solidaridad y generosidad de los mexicanos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el daño causado en 1,600 inmuebles históricos después de los sismos costará entre 8,000 y 12,000 millones de pesos. Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, dijo que existe la posibilidad en el Congreso para destinar recursos extras para la rehabilitación y rescate de los inmuebles dañados. También precisó que las diferentes bancadas están de acuerdo en dar prioridad al desembolso de la póliza que tiene la Secretaría de Cultura para estos casos e incluso aportar algunas partidas extras. Agregó que en estas acciones para salvar el patrimonio cultural se podría solicitar la intervención de la jerarquía católica con recursos para construir o reconstruir las iglesias devastadas. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento 40 aspirantes a candidatos independientes a la presidencia ya cubrieron los requisitos de ley, por lo que a partir de hoy podrán comenzar a recolectar firmas de apoyo de los ciudadanos. Dijo que otras 38 aún están en etapa de revisión, les hizo falta algún documento, el cual tendrá que ser entregado durante las próximas 48 horas. 8 personas más que se registraron fueron descartadas por incumplir algunos de los requisitos. Margarita Zavala recibió ayer la constancia que avala la recolección de firmas ciudadanas para poder postularse como candidata presidencial de forma independiente. El documento señala que, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Margarita Zavala podría realizar los actos para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. A partir de hoy,
La expanista buscará reunir las 866.593 firmas que equivalen al 1% de la lista nominal de electores necesarias para postularse como candidata. El periodista Pedro Ferriz y el senador Armando Ríos Peter también recibieron su constancia como aspirantes a candidatos independientes. Ríos Peter se declaró listo a través de su cuenta de Twitter y aseguró que irá por 1 millón de firmas ciudadanas. Ferriz de Con acudió al INE para recibir personalmente su constancia y anunció que hoy en la Escuela de Luz comenzará a recopilar firmas de apoyo. También la joven Lucía Riojas Martínez, integrante de la plataforma Iniciativa Ciudadana Ahora, solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México ser registrada como candidata independiente a la jefatura de gobierno en el próximo proceso electoral. Acompañada por Emilio Álvarez y Casa, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en la capital, Riojas Martínez entregó su manifiesto de registro en la sede del instituto. La integrante de Iniciativa Ahora precisó que su aspiración se basa en 4 ejes principales: seguridad y justicia, lucha contra la corrupción, combate a la desigualdad, además de fortalecer la democracia. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, afirmó que el Consejo Político Nacional será el encargado de definir el método de selección de candidatos en el partido. Dijo que únicamente el Consejo Político Nacional puede determinar el método, por lo que van a convocar de manera pública y transparente cuando el tiempo de ley así lo establezca. Dijo que el PRI cumplirá con puntualidad el calendario electoral, así como con los requisitos impuestos por los órganos electorales. En Arlington, Virginia, continúa la 4ª ronda de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la jornada del fin de semana, Estados Unidos presentó 2 iniciativas controversiales. Propusieron que este acuerdo expire cada 5 años, a menos que los socios manifiesten su interés de continuar, lo que causó mucha polémica al respecto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, rechazó que esta oferta, ya que dijo las inversiones requieren plazos de por lo menos 25 años, o de lo contrario se generará incertidumbre. Nosotros seguimos viendo factible seguir estando en la mesa y en la conversación. No caer en la tentación del proteccionismo de sectores, sino más bien vayamos todos juntos en condiciones de competitividad y complementariedad. Estados Unidos también propuso aumentar el contenido regional de los vehículos que se fabrican al amparo de este tratado. Asimismo, pretende que 50% de lo que se produce en términos automotrices se haga en tierra estadounidense. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, reiteró que el objetivo de México es lograr un Telecán renovado. Hay complejidad, sin duda hay complejidad. Todas las negociaciones son complejas y esta sin duda tiene grandes niveles de complejidad. José Antonio Mit, secretario de Hacienda, reconoció que las negociaciones para modernizar el Telecán han generado volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, descartó manejos fuera de lo ordinario en el mercado. Eso lo dijo al participar en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebran en Washington. Nos parece en términos generales que el tipo de cambio estaba mucho más cercano a los fundamentales de la economía mexicana antes de estos movimientos, pero nosotros lo que hemos venido cuidando y salvaguardando es que el tipo de cambio, su desempeño en el mercado, insisto, un mercado profundo y líquido, sea adecuado, y no hemos visto ningún manejo en el mercado que no se haya dado en condiciones ordenadas. Usted lo vio, lo recordará muy bien, y es que el Senado de la República recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En sesión solemne, Trudeau dijo que el Telecán debe velar por los trabajadores y ofrecer normas laborales progresistas. So we must pursue trade agreements that are win-win-win, helping workers across North America achieve better standards, wages and working conditions. Nous devons prioriser les politiques économiques qui, quotidiennement, viennent en aide aux citoyens, que ce soit en offrant une baisse d'impôts aux gens de la classe moyenne. En su oportunidad, Ernesto Cordero, presidente del Senado, afirmó que los líderes de la región deben hacer frente a los embates del proteccionismo, los discursos de odio y el populismo. Las rondas de negociación son la oportunidad histórica de demostrarle al mundo nuestra convicción de que juntos somos más fuertes. La suma de los 3 países es mayor que cualquiera de sus partes en lo individual.
Y bueno, Justin Trudeau, por supuesto, se robó muchos aplausos, fue muy aplaudido en el Senado, sobre todo cuando pidió que nuestro actuar esté inspirado en la frase célebre de Benito Juárez. And those eloquent words written behind me. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Viva Canadá y viva México! Mucho carisma, sin duda alguna, del primer ministro Justin Trudeau. Ante el Pleno del Senado, también Trudeau expresó sus condolencias por los desastres naturales que castigaron a nuestro país. We will be there for you as you work to recover. It's not merely because we share the same continent. We share so much more. Our bilateral ties are stronger than ever. Mientras tanto, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, agradeció el apoyo de Canadá para enfrentar esta emergencia. Solidaridad y mensajes de aliento ante las pérdidas de vidas humanas y materiales fortalecen nuestro espíritu y nos reafirman la convicción de que somos pueblos hermanos. Con una carta, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió al requerimiento del gobierno de Mariano Rajoy, en el que se le pedía que confirmara si había o no declarado la independencia de Cataluña. Puigdemont no informa si declaró la independencia, sin embargo, solicita un encuentro con Rajoy. Dijo que la suspensión del mandatario político, que la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra su voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento, dijo, y se dijo sorprendido de que el presidente Rajoy, en su escrito el 11 de octubre, amenazara con aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña. Así es, Pati, esto fue una carta que se entregó hace apenas unos minutos, una respuesta muy esperada por parte de la comunidad española sobre lo que iba a decir Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, sobre todo si iba o no a subrayar la independencia de Cataluña. No obstante, dentro de estas estrategias que se están dando durante los últimos días, Carles Puigdemont dijo, vamos a abrir el diálogo. Ante esta situación, la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz, dio a conocer otra carta en la que el presidente Mariano Rajoy le vuelve a pedir al líder de la Generalitat, Carles Puigdemont, que responda con claridad en el tema de la independencia de Cataluña. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. En un tema tan importante como este, solo se le pedía y se le pide claridad. El Gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, que les recuerdo está fijado a las 10 de la mañana el próximo jueves, el señor Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen y que el Estado de Derecho requiere. El comisario mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero, la intendente de Mossos, Teresa Laplana, y los líderes de la Asociación Nacional Catalana y del Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se presentaron en la Audiencia Nacional para declarar por segunda vez acusados de un delito de sedición por inacción durante el referendo independentista. Los cuatro fueron interrogados el 6 de octubre por la jueza Lamela, quien optó por dejarlos en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un nuevo informe de la Guardia Civil. Dicho informe sostiene que el máximo responsable de los Mossos está totalmente involucrado en el proceso separatista, hasta el punto de haber ordenado a la policía catalana que hiciera funciones de protección y seguridad a los organizadores de la consulta ilegal. Este fin de semana, desde Barcelona, la candidatura de Unidad Popular, mejor conocida como CUP, envió una carta al presidente de la Generalitat en la que exigía la proclamación de la República. De acuerdo con el partido, la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales es con Cataluña, reconocida como una república. Esta petición viene luego de que, según la CUP, el pasado 10 de octubre se perdió una oportunidad importante cuando el presidente catalán, Carles Puigdemont, indicó en el Parlamento que asumía el mandato del pueblo y acto seguido propuso suspender los efectos de la declaración de independencia para abrir la puerta al diálogo.
En Galicia, en España, 3 personas murieron y 2 desaparecidas por la ola de incendios que afectan a distintos puntos de la ciudad. Los bomberos hallaron a las 2 primeras víctimas en el interior de un vehículo calcinado en la carretera que une las parroquias de Chandebrito y Camós. Una tercera víctima fue hallada en una bodega situada detrás de su casa. De acuerdo con las autoridades, las altas temperaturas y la fuerte intensidad del viento por la presencia del huracán Ofelia están dificultando el trabajo de los bomberos. Por cierto, también en Portugal el país está siendo afectado por estos incendios. En estos momentos van 31 personas muertas. En otros asuntos, de este lado del continente, este domingo se llevaron a cabo elecciones regionales en Venezuela. De acuerdo con la información del Consejo Nacional Electoral, ahí en este país más del 60% de la población acudió a las urnas para elegir gobernador. Durante la noche el instituto anunció una amplia victoria del chavismo en las elecciones. De acuerdo con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el chavismo se quedó con 17 de las 23 gubernaturas. La Mesa de Unidad Democrática y hay una gubernatura también que aún no se define. Tuvimos una gran participación también inesperada para una elección regional y fue una participación del 61,14% de participación. Esto nos ratifica a nosotros mismos y a todos los países que han venido a acompañarnos en este proceso, ratifican una vez más este talante democrático que tiene el pueblo todo de Venezuela. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro dijo que las elecciones demostraban que la nación era un país de alternatividad democrática. Aseguró que la jornada transcurrió sin un solo incidente y criticó a los medios internacionales por silenciar una votación que debe servir para consolidar la democracia revolucionaria. Quiero felicitar a los 10 millones de votantes que salieron a decirle al mundo: Venezuela hay democracia, queremos la paz, queremos libertad, queremos patria. Gracias a todos los votantes. Mientras tanto, la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, dijo que no reconoce los resultados de las elecciones regionales. Esto lo anunció el jefe de la campaña de la mesa, Gerardo Blide, en rueda de prensa, en la que afirmó que la alianza opositora pedirá una auditoría de todo el proceso electoral. Dijo que no reconocerían los resultados por las violaciones de la ley electoral que se cometieron durante este proceso. Antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados, voceros opositores manifestaron tener serias sospechas y dudas sobre los resultados que anunciaría, pues, aseguraron, manejan una información distinta. Para la oposición, el Consejo Electoral ha tenido un comportamiento sospechoso y diferente al registrado en otras elecciones. En Somalia, en África, un atentado dejó como resultado al menos 230 muertos, escuche usted eso, y más de 350 heridos. De acuerdo con las autoridades, presuntos terroristas de Al-Shabaab detonaron camiones bomba contra un hotel y un mercado en Mogadiscio, la capital de Somalia. La mayoría de las víctimas eran comerciantes, quienes trabajaban en las calles. Las autoridades calificaron el atentado como el más grande en la historia de Somalia. Informaron que la mayoría de edificios cercanos a los lugares donde se produjeron las explosiones están completamente destruidos y se teme que haya un alto número de cadáveres bajo los escombros. El peor atentado en la historia de Somalia, que acaba de suceder. En otros asuntos, autoridades de California en los Estados Unidos informaron que 2 de los mayores incendios en el Valle de Napa están controlados de manera parcial. De acuerdo con las autoridades locales, 40 personas han muerto y 74 se reportan desaparecidas. Más de 10,000 bomberos de California y otros estados, apoyados por una flotilla de helicópteros y aviones, combaten desde hace una semana los siniestros en la principal región productora de vinos en los Estados Unidos. Hasta ahora han logrado controlar un 50%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la prensa y criticó ahora al periódico The New York Times por un artículo que analiza algunas promesas incumplidas de su parte. En su cuenta de Twitter, Trump dijo que el artículo en caída, escrito por Peter Baker para el New York Times, debería haber mencionado su rápida finalización del Acuerdo de Asociación Transpacífico, del Acuerdo de París y de otros logros, según él, que han logrado durante 9 meses al frente del gobierno de Estados Unidos.
Y el gobierno de Corea del Sur informó que el régimen de Kim Jong-un se está preparando para lanzar un misil balístico antes del próximo ejercicio naval conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur. El anuncio se difundió luego de que la Marina estadounidense dijera que un portaaviones liderará el simulacro durante esta semana. De acuerdo con la información del gobierno surcoreano, el régimen de Kim Jong-un podrá lanzar misiles capaces de llegar al territorio de los Estados Unidos. Vamos a nuestro primer resumen. Regresamos. Este es un proceso que vamos a terminar en la mayoría de las entidades, todavía precisamente en el caso de Morelos, que se empezó un poco más tarde. La Secretaría de Educación Pública informó que hoy regresan a clases más de 8,000 escuelas en la Ciudad de México y 95,000 en el resto de los estados afectados por los sismos. Un juez de control libró 2 órdenes de aprehensión en contra de la dueña del colegio Enrique Rebsamen. El gobierno de la Ciudad de México entregó la primera casa antisísmica a damnificados. El INE entregó 40 constancias a aspirantes a candidatos independientes. El PRI afirmó que el Consejo Político Nacional será el encargado de definir el método de selección de candidatos en el partido. En noticias internacionales, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pide un encuentro con el presidente Mariano Rajoy. Más adelante, espectáculos de Taiwán, Eslovaquia, Francia y Canadá se presentaron este fin de semana en el Festival Cervantino. Y en los deportes, Yankees de Nueva York y los Cubs de Chicago caen en sus primeros 2 juegos de la serie de campeonato. Hoy los Yankees buscarán acortar la diferencia. Lunes de orientación vocacional, nos comunicamos con Gisela Cázares, ella es profesora investigadora de artes visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola Gisela, muy buenos días. Antes que nada, un saludo hasta Pachuca, Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Profesora, pues para que nos hables de lo que es la licenciatura en artes visuales. Bueno, pues esta licenciatura obviamente se imparte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, de acuerdo a formación integral, el alumno podrá actuar profesionalmente en distintos campos de acción como la producción visual, la investigación, la administración de espacios culturales, por ejemplo, también asimismo la docencia, en equipos de producción y en la crítica de esta misma disciplina. Obviamente el estudiante también se va a desarrollar en las distintas disciplinas de las bellas artes, como es la pintura, el grabado, la escultura, la fotografía y el diseño gráfico. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Son áreas muy importantes para la vida de las personas, sin duda alguna, lo que son las artes en general. Pero muchas veces, y me gustaría conocer tu opinión, muchas veces cuando los padres de familia, los mismos estudiantes deciden estudiar este tipo de áreas, insisto, fundamentales para la vida y para el desarrollo humano, muchas veces dicen, pero ¿dónde vas a encontrar trabajo? ¿Cómo vas a mantener tu vida, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Tú qué le recomiendas bajo esta premisa, bajo esta inquietud? Bien, pues yo considero, y bueno, tenemos ya 15 años de estar en esta licenciatura, en este instituto. En ese sentido, el alumno podrá laborar en distintas áreas, por ejemplo, en instituciones públicas, por ejemplo, en empresas privadas, dentro de la misma docencia, la investigación también. En fin, el ejercicio profesional puede ser también de manera independiente. Sin duda, actualmente hay bastante campo de trabajo para los artistas visuales. Tenemos mucha demanda acá en el Instituto de Artes. Qué bueno. Ahora, ¿qué tan demandada es esta licenciatura, profesora, en estos momentos? Por ejemplo, estamos actualmente iniciando el curso propedéutico que se hace de manera semestral acá en este instituto y, por ejemplo, ha habido una afluencia de 92 estudiantes o aspirantes más bien a la licenciatura. Es un número sumamente importante y que de pronto también rebasa, ¿no? En ese sentido es que consideramos que tiene mucha demanda nuestra licenciatura en artes visuales. ¿Cómo debe ser el perfil de un estudiante que decide entrar a esta carrera?
¿Cuáles son las aptitudes y las actitudes que debe tener un estudiante pues, para terminar satisfactoriamente? Por supuesto, el alumno debe de considerar ciertas habilidades y destrezas dentro por ejemplo, estamos hablando de que además de tener su formación básica, debe tener algunas habilidades dentro del dibujo, dentro de la cuestión, digamos, manual, creativa y artística, ¿no? Ahora, esta carrera es demandada tanto por hombres como por mujeres. ¿Cómo está la paridad de género, profesora? Pues curiosamente hay una gran demanda por mujeres. Obviamente estamos hablando aproximadamente de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. En ese sentido está. Importante la participación femenina. Ahora, insistiendo un poco en el área laboral, ¿hacia dónde se enfocarían estos estudiantes principalmente y desde su punto de vista? Pues, por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo, los alumnos han acudido, por ejemplo, a los municipios. Hay bastantes galerías y espacios de cultura en donde ellos imparten clases, por ejemplo, a los niños. Así hay algunos egresados que han, digamos, integradose a la misma licenciatura en la universidad. Asimismo, ellos también encuentran dentro del campo, digamos, del mismo estudio, a nivel, digamos, nacional, también la posibilidad de ingresar a las maestrías, a los doctorados, en fin, me parece que en ese sentido sí podemos decir que el artista visual actualmente tiene un campo laboral seguro. Profesora, pues Hidalgo sabemos es un estado que está en el centro del país, colinda con muchos otros estados. En ese sentido, ¿cómo es la movilidad? ¿Qué tan abiertas está esta universidad para recibir estudiantes de la Ciudad de México, de Puebla y de los otros estados a sus alrededores? Pues es buena la afluencia, ya que hemos tenido estudiantes que vienen incluso de la misma Ciudad de México. Sí. Estamos hablando que también hay alumnos desde Chiapas, Oaxaca, hasta el norte de la ciudad, ¿no? Asimismo, también esta universidad ha abierto la posibilidad de hacer ese intercambio a nivel internacional. Entonces, bueno, en ese sentido hay mucha apertura y hemos tenido esa demanda y esa importancia también a nivel nacional. Finalmente, profesora, para que los estudiantes que nos están viendo y estén interesados, ¿dónde pueden revisar pues lo que son los tiempos para poder inscribirse, si hay que hacer examen de admisión, etcétera? Sí, la convocatoria sale de manera semestral. Estamos hablando de que en enero va a salir la convocatoria en la red, en la página de la universidad. Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, ahí tenemos la convocatoria del propedéutico para aspirantes a la licenciatura en Artes Visuales. Muchísimas gracias, Gisela Ivonne Cázares, profesora investigadora de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, excelente semana. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buen día. Hasta luego, buen día. Las breves del país. José Antonio Alvarado López, alias El Aluche, uno de los presuntos autores materiales del asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez, murió durante un enfrentamiento con policías de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas. En el enfrentamiento también fueron detenidos 4 integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro y extorsión. Un conductor de la empresa de transporte privado Uber, identificado como José de Jesús N., fue detenido, acusado de participar en el asalto y asesinato de Mariana Fuentes Soto, estudiante universitaria de Puebla. La Fiscalía General del Estado informó que mediante las cámaras de vigilancia se determinó que 4 sujetos a bordo de una unidad registrada en Uber se dedicaban a asaltar personas, entre ellas Mariana, quien fue asesinada el 30 de septiembre. Hasta el momento han detenido a 3 sospechosos. El exalcalde de Citlala Guerrero, Francisco Tecuchillo Neri, quien fue privado de su libertad por hombres armados la semana pasada, murió en el hospital luego de que el sábado fue hallado herido de gravedad en la localidad de Chilapa.
La línea del Metrobús que conectará a la estación Indios Verdes del metro con la zona de Cuautepec beneficiará a más de 350,000 personas, destacó el jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román. La ruta Indios Verdes Deportivo Carmen Cerdán pasará por 56 colonias y 47 unidades habitacionales. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La Secretaría de Marina invitó al público en general a pasar un día en sus instalaciones. En un esfuerzo por acercar a la ciudadanía con los diferentes elementos que integran a la Secretaría de Marina y cómo estos se desempeñan en sus actividades cotidianas, fue que nació la idea de Un día con la Marina. Esto para que ellos vieran toda la amplitud del quehacer institucional que hacemos, que va desde la Autoridad Marítima, la Universidad Naval, concursos navales, Infantería de Marina, Aviación Naval, así como los binomios caninos que ayudan en casos y zonas de desastre. Este evento reunió a más de 4,000 personas que se dieron cita en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. Ahí obtuvieron un panorama amplio sobre el quehacer de la Marina, explicado por los mismos tenientes y capitanes. Nosotros les podemos explicar lo que es la institución, lo que la institución les ofrece, las propuestas académicas, en el caso de la Universidad Naval. Hay muchos jóvenes que tienen las dudas, ¿no?, de qué es la Marina o cómo podemos ingresar. Entonces aquí pues les apoyamos a orientarlos un poquito. Los binomios caninos, la gran sensación del momento, se robó la atención de todos por unos minutos. Pero las actividades iban desde escalar a rapel, posar en helicópteros o camiones, hasta escuchar a la Orquesta Sinfónica de la Marina, que amenizó la tarde. Está muy divertido todo. Sí, está entretenido estar haciendo las actividades que casi no hago. Fui a la tirolesa, me maquillaron y me vestí de camuflaje y ahorita vamos a comer. Me está pareciendo muy bien, ya que, digamos, tenemos un acercamiento mayor a la Secretaría de Marina. Además, podemos convivir con los binomios caninos. Este encuentro se da a unas semanas de los sismos y, de acuerdo con la Marina, tiene la intención de seguir fomentando la solidaridad entre los mexicanos. Es muy importante, de hecho, este es el momento preciso para hacerlo, para que la gente sepa, entienda todo lo que hace, todo el sacrificio que hacen los marinos. No solo por ser esposa de uno, por supuesto, sino que hay que reconocerles el trabajo y la entrega que ellos tienen, todo lo que hacen en todos los momentos difíciles. Entre risas y diversión se vivió la primera edición de Un día con la Marina. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio agradeció al presidente Enrique Peña Nieto sus continuos esfuerzos para proteger nuestros océanos. El mensaje en Twitter lo acompañó con la foto de una matarraya gigante. Publicó gran trabajo del gobierno de México luego del anuncio de su intención de crear una nueva reserva marina en el Océano Pacífico. Además, agradeció el anuncio que recientemente hiciera el gobierno de México de proteger el archipiélago de Revillagigedo para que sea declarado Parque Nacional. Este domingo falleció el diplomático Gonzalo Martínez Corbalá a la edad de 89 años, quien fuera embajador de México en Chile durante el golpe militar de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende. En el 2014, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lo reconoció por haber ayudado durante esa etapa de la historia del país a cientos de chilenos. Martínez Corbalá también fue embajador en Cuba, director del ISSSTE, del Infonavit, gobernador interino de San Luis Potosí,
de 1991 a 1992. Martínez Corbalá también fue presidente del PRI en el Distrito Federal y fue diputado y senador federal, un hombre con una amplísima trayectoria política y diplomática en México. Descanse en paz. En Aguascalientes, un juez estatal absolvió al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. Esto al revocar la sentencia de 2 años 10 meses de prisión que le fue dictada el pasado mes de abril por la presunta venta irregular de un predio, propiedad del desaparecido Instituto de Vivienda de Aguascalientes. El exmandatario tiene pendientes otros 2 juicios en su contra, uno en Texas por la supuesta transferencia ilegal de $5,5 millones, el otro por la presunta compra simulada de un tomógrafo. Elementos de la Policía Federal detuvieron en la Ciudad de México a Nazario Cavazos de Luna, alias Big Papa o Engineer, o Mike, el presunto operador financiero del cártel del Golfo, y estaba entre los más buscados por la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. En su contra pesa una orden de detención con fines de extradición por asociación delictuosa, lavado de dinero y portación de armas de fuego. Más de 25,000 personas se dieron cita para asistir a la 5ª edición del medio maratón que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional. Una vez más, el ejército mexicano unió a su infantería con la sociedad civil en un encuentro deportivo que conmemoró este año el centenario de nuestra Constitución. La 5ª edición del medio maratón de la Secretaría de la Defensa Nacional fue todo un éxito al recibir a más de 25,000 personas que corrieron este fin de semana. Chicos y grandes disfrutaron de correr 21 kilómetros o bien realizar una caminata en familia de 3 kilómetros. ¿Qué les parece esta convivencia que se da entre el ejército y la sociedad civil? Súper buena, deberían de hacerlo más continuo. Esta es la segunda ocasión que venimos y la verdad nos las pasamos súper bien. Es muy concreta y muy general, la verdad. Y sí, hay que hacer más de este tipo de actividades. En los primeros lugares nos volvimos a encontrar con viejos conocidos del atletismo mexicano. En el atletismo tiene esa facilidad de que en un evento de ruta puedes encontrarte con atletas que han participado en Juegos Olímpicos, han estado en campeonatos mundiales, han sido medallistas, pero estás a 1 metro, 2 metros de la persona que se inscribió, que viene con la familia, que viene con sus hijos, y ese contacto ayuda para que, pues obviamente, el que es de nuevo ingreso al atletismo tenga esa facilidad de aspirar a, primero, conocer a las personas y 2, a superarlo, ¿no? Aunque la convivencia familiar fue el primer requisito, el profesionalismo y la entrega ofrecieron a los atletas su recompensa en el podio. Me sentí muy bien, mi estrategia fue tratar de pegarme con la puntera que iba de aquí, ya que son corredoras de aquí de Sedena, y pues me sentí muy bien, me salió ahora sí que lo que me dijo el entrenador, lo practiqué en la carrera y pues ahorita viendo los resultados, pues un primer lugar. Por 5º año consecutivo, quedó demostrado que nuestras Fuerzas Armadas no solo están para servir a la población en las emergencias nacionales, sino que también abren sus puertas para fomentar el deporte y la sana convivencia. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Vamos al corte, regresamos con los deportes. La Secretaría de Salud informó que 39 pacientes siguen hospitalizados, 11 de ellos graves tras los daños provocados por los sismos de septiembre. La iniciativa privada firmó un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia para garantizar que los recursos que donó la sociedad lleguen a la población que resultó afectada en los pasados sismos. Margarita Zavala recibió la constancia que avala la recolección de firmas ciudadanas para poder postularse como candidata presidencial por la vía independiente. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade,
reconoció que las negociaciones para modernizar el Telecán han generado volatilidad en el tipo de cambio, pero descartó manejos fuera de lo ordinario en el mercado. En el mundo, un atentado terrorista en Somalia dejó más de 200 muertos. Más adelante, Apple Inc. firma un acuerdo de contenido con Amblin Television. Y en los deportes, María Sharapova conquista su primer título desde la sanción por dopaje. Del mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, buenos días. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos y por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV. En las redes sociales estamos en Facebook Live, en Noticias México al Día y nuestras publicaciones en @mexaldía. Y es que se sigue revelando cuánta injerencia pudo tener Rusia en las elecciones del año pasado de los Estados Unidos a través nada más y nada menos que de la red de Internet y de la tecnología. Según lo publicado ahora por la cadena CNN, el gobierno de la Federación Rusa, a través del ente Internet Research Agency, utilizó YouTube y Tumblr e incluso el videojuego Pokémon Go. Ustedes recordarán este videojuego de realidad aumentada en donde el objetivo era cazar Pokémones por diferentes lugares reales, como parte de una campaña paralela al movimiento Black Lives Matter, es decir, este movimiento de las personas de raza negra para exigir que se respeten sus derechos. Todo esto para denunciar la brutalidad policial en Estados Unidos e incrementar la tensión racial en el país. El incremento de la tensión racial fue aparentemente otra de las herramientas que utilizaron estas compañías e instituciones rusas para intervenir y exacerbar los ánimos durante las elecciones en los Estados Unidos. Tras descubrirse esta intervención de Internet Research Agency, Facebook bloqueó una página titulada Don't Shoot Us o No Nos Dispares, que pues pretendía parecer como parte de esta campaña de personas de la raza negra, pero que se confirmó que estaba vinculada con Rusia. Posteriormente, un total de 470 cuentas de esta red social y de otras como Twitter e Instagram fueron bloqueadas por descubrirse que tenían relación con el Kremlin. Facebook, Twitter y Alphabet, la matriz de Google, ya van a declarar el 1 de noviembre ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja estadounidense por este motivo, para tratar de esclarecer y seguir desmenuzando cuánta fue la injerencia rusa en las redes sociales para polarizar a la sociedad norteamericana, para desinformarla y para tratar de interferir con la tendencia en el voto de los estadounidenses en esta elección en la que el actual presidente Donald Trump resultó ganador por una diferencia bastante cuestionable, ya que no fue una diferencia real de votos, sino más bien por cómo se cuentan los votos en colegios electorales allá en los Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que tienen que decir el 1 de noviembre estas empresas. Y bueno, vámonos a otras noticias de cómo va a cambiar la educación en el mundo. Steve Wozniak, el cofundador de Apple, pues dice yo, para empezar a marcar la pauta de la educación, anunció el lanzamiento de WozU, una universidad concentrada en la formación de futuros líderes en la industria tecnológica, que se ubicará en Arizona, pero que tiene planes de abrirla en 30 ciudades alrededor del mundo de manera física y por supuesto llegar a todos los rincones del mundo a través de las plataformas tecnológicas. La universidad está enfocada en formar especialistas en soporte informático y desarrollo de software, por lo cual ofrecerá cursos en ciencias de la información, aplicaciones móviles e incluso en ciberseguridad, uno de los puntos más delicados e importantes
en las relaciones tanto nacionales como internacionales. También ofrecerá una plataforma para que las compañías tecnológicas puedan reclutar y entren y retengan al talento de los prospectos que estudian en esta universidad WashU. Existirá otra plataforma también para estudiantes que van desde la primaria hasta el bachillerato y ofrecerá programas para STEM, es decir, para tecnología, con la finalidad de identificar el potencial e impulsar a los más jóvenes a construir una carrera basada en la tecnología. Todo esto en el marco de una reunión en Francia, en donde uno de los líderes de Apple también declaró que en estos momentos lo más importante que necesitamos que nuestros hijos aprendan es programación, el lenguaje de las máquinas, más incluso que aprender una segunda lengua como el inglés. Así que Steve Wozniak dice, yo voy a poner una nueva universidad con esta nueva forma de formar a las nuevas generaciones. Y hablando de Apple, vamos a ver también cómo se perfila la construcción del entretenimiento y de las nuevas producciones audiovisuales. Y es que Apple Inc. firmó un acuerdo de contenido con Amblin Television de Steven Spielberg y con NBC Universal de Comcast Corp. El acuerdo involucra una reedición de 10 episodios de una serie de antología de ficción y horror que se llama Amazing Stories, que fue emitida en NBC en la década de los 80 y fue creada, pues nada más y nada menos que por Steven Spielberg. El presupuesto para la serie será de más de $5 millones por episodio y con esto, pues Apple busca crear su propio contenido original de video, adentrándose en un sector que ya está bastante explorado, obviamente por los estudios de Hollywood, pero también ahora por las nuevas plataformas como Netflix o como Prime Video de Amazon.com. Así que ahora Apple también busca ser creadora de contenido. Estas plataformas que empezaron como simples plataformas, ahora también buscan ser las pioneras en la creación de contenido y así es como vamos a consumir ahora los productos audiovisuales. Esta es la información, que tengan excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Ana Cris. También para ti, que tengas un excelente inicio de semana. Octubre es el mes de la prevención contra el cáncer de mama. En este contexto, le invito a conocer la historia de una mujer que lucha contra esta enfermedad. La lucha contra el cáncer puede durar años. Juanis es una mujer de Saltillo. A sus 45 años ha experimentado la prueba más difícil de su vida sin rendirse. Como todas, la aceptación. El hecho de la palabra cáncer, muchas veces creemos que es la muerte. Y a mí el doctor me dijo, tú no te vas a morir de cáncer. Yo le creí, luché, le eché ganas y aquí estoy. Bendito Dios, todo ha salido muy bien. En el mundo, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en incidencia y cada año le arrebata la vida a 450,000 mujeres. Estamos hablando que más de 1,5 millones de pacientes al año se diagnostican con cáncer de mama. Entonces eso hace que un grupo muy importante de pacientes a nivel mundial tengan esta patología. Si pasamos esa información a México, en los últimos registros ya tenemos más de 20,000 casos al año y más o menos mueren alrededor de 5,000 pacientes al año. Desde hace 5 años, cuando se lo detectaron en una mastografía, la unidad de tumores mamarios en el Servicio de Oncología del Hospital General de México es una parada obligada cada mes para ella. Fue un aliento de un especialista, fue una esperanza perfecto, ya me dijeron que no, adelante, échale ganas, lúchale. Tengo 2 hijos, mi madre, mis hermanos, mi esposo. Y de ahí, pues, el luchar, el seguir adelante, en comer bien, en ver la vida con positivismo, en querer vivir, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. En estos momentos, alrededor del mundo hay 3 millones de pacientes que están en diferentes etapas del cáncer y buscan sobrevivir con tratamiento. Lo que más tenemos en México son etapas localmente avanzadas y etapas con tumores grandes.
Un tratamiento completo en promedio de los pacientes que tienen cáncer de mama están alrededor de 9 meses a un año. Una paciente que tiene este tipo de patología pasa por cirugía, quimio y radio en un trayecto de 8, 9 hasta un año, dependiendo del tipo de tratamiento. Pero todo depende de las características del tumor. Hay tumores o cánceres que tienen que ser tratados durante 5 años. La prevención de cáncer de mama gira en 3 ejes: la autoexploración, la exploración de un médico calificado y el método de imagen o mastografía, sobre todo en mujeres arriba de los 40 años y, de ser necesario, ultrasonido o resonancia. Hacer estas 3 cosas genera que nosotros tengamos una posibilidad de diagnosticar a los pacientes más fácilmente, sobre todo de lesiones no palpables o de lesiones pequeñas, que si no hacemos estas 3 cosas. De todos los tipos de cáncer es el más estudiado y con mayores posibilidades de sobrevida. Es importante no tener miedo para prevenirlo y tratarlo. Eso, ser positivo siempre. No quedarse con los problemas siempre van a existir. Los problemas van a seguir. Uno es el que se acaba y el que se va. Echarle ganas, ver la vida como es, hermosa, porque hasta para el calor hay que saber disfrutarlo, la lluvia hay que saber disfrutarla y vivir como si fuera el último de nuestra existencia. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Nos vamos a lanzar hasta Guanajuato con mi compañero Rufino Enríquez para que nos dé los detalles de lo que se vivió este fin de semana en el Cervantino. Rufino, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, Pati, amigos de México al Día. Invitado por el Festival Internacional Cervantino, llega a nuestro país Horacio Chango Spasiuk, el llamado maestro del chamamé. Al respecto tenemos este reporte. El chamamé es un estilo musical con raíces guaraníes proveniente del nordeste de Argentina. Actualmente se toca con instrumentos como el acordeón, la guitarra y el bandoneón, traídos a América por inmigrantes europeos. Y esa región, bueno, tiene un montón de elementos culturales, los pueblos indígenas guaraníes, poblaciones mestizas, criollas, y la inmigración de hace más de 120 años que fue llegando a la Argentina y que llegó a esa región también, polacos, ucranios, alemanes del Volga, italianos, vascos, españoles. Ganador del Premio Gardel de Argentina y del BBC de Música del Mundo, entre otros reconocimientos, Spasiuk cuenta con una decena de discos. Y no hay que subestimar a la gente y a su necesidad. Por eso es como que siempre estoy pensando, una cosa es el espectáculo y el entretenimiento y otra cosa es la cultura. No es una celebración hueca, es una reflexión colectiva a través de herramientas que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra manera de entender el mundo. Chango Spasiuk ha colaborado con artistas de la talla de Mercedes Sosa y Lila Downs. El nativo de Apóstoles, Argentina, es un defensor de la tradición musical y de la diversidad de la que se nutre esta. Buscar las raíces no es identificarse con uno de ellos, sino identificarse con todos los rostros que te rodean. La ignorancia es la que hace que quieras identificarte con solamente un color y con un elemento. Entonces, mi pureza es la mezcla. Espectáculos de Francia, Eslovaquia, Canadá y Taiwán engalanaron el Festival Cervantino este fin de semana. Les presento una muestra de estas expresiones artísticas. El Ballet Nacional Folclórico de Eslovaquia, Lugnica, deslumbró al público del Festival Internacional Cervantino con sus bailes tradicionales. Integrada por más de 30 bailarines y músicos, la agrupación dancística regresó a México después de una década. Desde Taiwán arribó el Chai Found Music Workshop,
con sus sonidos tradicionales y contemporáneos. El grupo, fundado en 1991, ofreció melodías del llamado Shishu clásico y moderno, así como de la poesía y ópera taiwanesa. Para los pequeños, la compañía La Ilusión Teatro de Marionetas, proveniente de Quebec, escenificó la obra Ondine en el Auditorio de Minas, la historia de un joven pescador que despierta en la profundidad del océano transformado en criatura marina, impactó al público. Está muy padre, me gustó bastante, es algo muy diferente, sobre todo lo de la música en vivo y que todo se musicaliza y todo es en vivo, está muy padre. Y me fascina, estoy encantada. Ahorita vamos a otro evento, venimos de Arizona, de Mesa, Arizona, precisamente para el Cervantino. Los jóvenes vibraron con la presencia del MUTEC, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Tecnología, arte, música y juegos audiovisuales conjugó la actuación de los artistas franceses Chloé y NSDOS. Pati, Omar, este fue mi reporte desde el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Gracias, Rufino. Él se encuentra allá y por supuesto le estaremos dando seguimiento a todo lo que sucede en este gran festival de la cultura. La sexta jornada del Festival Cervantino se desarrollará este lunes con actividades propuestas, con atractivas propuestas. Factotum Escena México presentará a las 18 horas la obra La Siempre Viva y sus más de 400 hijos en el Teatro Cervantes. A las 19 horas, el coro de la Universidad de Guanajuato ofrecerá un concierto de música sacra francesa del siglo XIX en el Auditorio General de la institución académica. El día de actividades concluirá con la actuación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por Enrique Batis, en el Teatro Juárez, esto a las 21 horas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que concluirá hoy la revisión de escuelas en 8 estados. Un juez de control libró 2 órdenes de aprehensión en contra de la dueña del colegio Enrique Rebsamen. El gobierno de la Ciudad de México entregó la primera casa antisísmica a damnificados. Margarita Zavala recibió la constancia que avala la recolección de firmas ciudadanas para poder postularse como candidata presidencial por la vía independiente. En noticias internacionales, el mandatario español Mariano Rajoy instó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que responda con claridad si declaró la independencia de Cataluña o no. Espectáculos de Taiwán, Eslovaquia, Francia y Canadá se presentaron este fin de semana en el Festival Cervantino. Y en los deportes, América derrotó a Cruz Azul 3-1 en el último clásico joven que se disputó en el Estadio Azul en fase regular. Gracias, que va a ser un excelente inicio de semana, fue un placer. Así es, gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas, y también a Lalo Gaitán va a estar aquí con todos con los deportes. Gracias a ustedes por su atención. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela muy bien.